Henry James, Gabriel de Bergerac. 1. Mi viejo y querido amigo, con su albornoz de franela blanca y su peluca, acompañada, como ponen en los menús, de un gorro de noche carmesí, dejó pasar un momento allí, sentado junto al fuego. Al final, alzó los ojos y yo supe cómo iba a proseguir. A propósito, la pequeña deuda que tengo. La deuda no era muy pequeña en realidad, pero el señor de Bergerac era un hombre de palabra y yo sabía que iba a recuperar mi dinero. Con franqueza me dijo que no veía ningún medio, en el presente o en el futuro, para reembolsarme en efectivo. Sus únicos tesoros eran sus pinturas. ¿Quería yo elegir una de ellas? Tras haber pasado 2 veces por semana, a lo largo de 3 inviernos, una hora en el pequeño salón del señor de Bergerac, yo sabía que las pinturas del barón eran, con una sola excepción, de escaso valor. Al mismo tiempo, me había seducido mucho el cuadro extraordinario del lote. No obstante, como sabía que era un retrato familiar, dudaba en pedírselo. Así pues, me negué a hacer una elección. Pero el señor de Bergerac insistió tanto que acabé apuntando con un dedo a la distinguida imagen de la tía de mi amigo. Desde luego quise que el señor de Bergerac se quedara con ese cuadro por el resto de sus días y tomé posesión de él solo después del deceso de su dueño. Cuelga ahora sobre mi mesa mientras escribo, y no tengo más que echar una ojeada al rostro de mi heroína para sentir cuán infructuoso es todo intento de describirla. El retrato representa, en dimensiones varias veces inferiores a las reales, la cabeza y los hombros de una muchacha de 22 años. La ejecución de la obra no es especialmente intensa, aunque sí muy respetable, y resulta fácil notar que el pintor apreciaba mucho el carácter de ese rostro. La expresión es más interesante que hermosa, la frente ancha y despejada, los ojos apenas prominentes, los rasgos rotundos y firmes, pero así y todo, repletos de bondad. La cabeza está apenas echada hacia atrás, como en movimiento, y los labios se han entreabierto en una semisonrisa. Sin embargo, pese a la tierna mueca, siempre imagino que los ojos están tristes. La cabellera, acondicionada sin polvo, luce enroscada hacia atrás sobre un gran cojín, así lo imagino yo, y encima de la oreja izquierda se ve el adorno de una sola rosa blanca, mientras al otro lado una trenza pesada pende sobre el cuello con una especie de bucólica libertad. El cuello es largo y macizo, los hombros más bien anchos. En su conjunto el rostro transmite una mezcla de dulzura y resolución, y parece revelar una naturaleza inclinada al ensueño, al afecto y al reposo, aunque capaz también de acción y aun de heroísmo. La señorita de Bergerac murió bajo el acero de los hombres de la época del terror. Ahora que yo había adquirido cierta potestad sobre un recuerdo particular de su vida, sentía una lógica intriga sobre su carácter y su historia. El señor de Bergerac había conocido a su tía. ¿Se acordaba de ella? Sugerirle que me hiciera el favor de rememorar algunos pequeños hechos era exigir demasiado de su buena naturaleza. El anciano miró atentamente el fuego y posó una mano sobre la mía, como si su memoria se viera impelida a obtener de esas dos fuentes, el resplandor y mi sangre joven y fresca, cierto calor vital, estimulante. Una amplia y afable sonrisa surcó sus labios al mismo tiempo que él presionaba mi mano. No supe entonces por qué, ni lo sé hoy, pero me sentí conmovido hasta las lágrimas. La señorita de Bergerac había sido una figura familiar en la infancia de su sobrino y un hecho destacado en la vida de ella había constituido un acontecimiento en la juventud de él. La historia era bastante simple, pero así y todo, meciéndose en su asiento mientras las manecillas del reloj recorrían las pequeñas horas de la noche, él se ocupó de narrarla con una locuacidad tierna y nostálgica. De igual modo la repito aquí. Trataré de restituir hasta donde me es posible las palabras de mi amigo o la versión inglesa de ellas, pero el lector se verá privado de su inimitable acento. No existe traducción para algo así. El hogar de mi padre, dijo el barón de Bergerac, estaba conformado por 5 personas. Él mismo, mi madre, mi tía, la señorita de Bergerac, el señor Coquelin, mi preceptor, y el alumno del señor Coquelin, el heredero de la casa. Tal vez en realidad tendría que haber incluido al señor Coquelin entre los sirvientes. De seguro mi madre lo hacía, pobre mujer. Era muy estricta en cuestiones de alcurnia. Y su propia alcurnia era todo lo que ella poseía, pues carecía de salud, de belleza y de fortuna. Mi padre, por su parte, era poco dotado en lo referente al último punto,
Su propiedad de Bergerac reportaba lo justo para mantenernos fuera de cualquier descrédito. No ofrecíamos fiestas y pasábamos el año entero en la campiña. Mi madre estaba decidida a que su endeble salud le fuera tan beneficiosa como perjudicial, según las circunstancias, y ésta nos servía, en efecto, de excusa para todo. Llevábamos, en el mejor de los casos, una suerte de vida simple y somnolienta. En aquellos viejos tiempos la vida rural comportaba una terrible cantidad de ocio. Dormíamos mucho, dormíamos, me dirá usted, sobre un volcán. Era un mundo muy distinto a este nuevo mundo que conoce usted, y podría afirmar incluso que nací en otro planeta. Sí, en 1789 ocurrió una gran convulsión. La tierra se resquebrajó, se partió en dos y el pobre viejo Pays de France salió despedido como un remolino. Hace 3 años pasé una semana en una casa de campo muy próxima a Bergerac y mi huésped me condujo hasta el castillo. La casa ha desaparecido y en su lugar hay un establecimiento homeopático o hidropático. ¿Cómo le dicen ustedes? Sin embargo, la diminuta aldea sigue en pie, al igual que el puente que atraviesa el río, la iglesia en que fui bautizado y la doble hilera de tilos en la plaza del mercado, con su fuente en el centro. Hay una sola e impactante diferencia, sin embargo, el cielo es otro. Nací bajo un cielo antiguo. Era muy negro, desde luego, para quien solo lo veía con los ojos, pero a mí, lo confieso, me parecía hermosamente azul. Y por cierto, era muy resplandeciente aquella porción de cielo bajo la cual solía proyectarse mi sombra juvenil. Una sombra pequeña y bastante extraña, como se imaginará usted. El caso es que allí vivía yo, promiscuamente sobreprotegido. Era el joven Chevalier, el futuro amo y señor de Bergerac, y los domingos, cuando concurría a la iglesia, llevaba una docena de metros de encaje en mi chaqueta y una pequeña espada en la cintura. Mi infortunada madre hacía todo lo posible para que yo fuese un inútil. Tenía una criada que me rizaba el pelo con unas tenacillas y mi madre, con sus manos, solía aplicarme unos diminutos lunares en el rostro. Aun así, me desatendían bastante y podía pasar días enteros con manchas negras de otras clases. Temo que mi educación habría sido muy escasa si la amable mano del destino no hubiera puesto a mi alcance al pobre señor Coquelin. El amable destino y también mi padre, dado que mi madre no veía con buenos ojos a mi tutor. Consideraba, y más aún lo afirmaba públicamente, que era un pueblerino, un payaso. Había entre los amigos de mi madre un apuesto abad apellidado Thibault, a quien ella quería instalar en el castillo como consejero intelectual para mí y como guía espiritual para ella. Pero mi padre, sin ser un espíritu fort, sentía una incurable aversión por los sacerdotes con los que se cruzaba lejos de la iglesia y muy pronto desbarató estos planes. Mi pobre padre era un hombre muy singular. Pertenecía a una clase tan obsoleta como el más gigantesco de los monstruos prehistóricos de grandes huesos que descubrió Cuvier. Él no se apabullaba con prejuicios o principios. A su criterio, la única verdad absoluta era que la casa Bergerac era de bonne noblesse. Sus gustos no eran muy finos. Era amante del aire libre, de las largas cabalgatas, del aroma de los bosques aptos para cazar en otoño, del juego de los bolos, de la buena bebida, de un sucio mazo de naipes y de mantener francas conversaciones con las camareras de las tabernas. Nada he heredado de él a excepción de su apellido. Me ve usted como un viejo fósil, una reliquia, una momia. Santo cielo, tendría que haberlo visto a él. Sus buenos modales, su arrogancia, su bonomía, su estupidez y su coraje. Mis primeros años habían presagiado una salud enfermiza. Yo era apático y lánguido, y mi padre se había limitado a dejarme entre las mujeres quienes, a su vez, como he dicho, me dejaban bastante librado a mí mismo. Una mañana, no obstante, él pareció recordar que tenía un pequeño hijo y heredero que estaba siendo criado como un salvaje. Ocurrió, recuerdo, a mis 9 años, una mañana de inicios de junio, a las 11 en punto, tras el desayuno. Me tomó de la mano y me condujo a la terraza. Se sentó y me hizo quedarme de pie entre sus rodillas. Yo estaba comiendo una tostada que había hallado en la mesa. Mi padre me acarició el pelo y por primera vez, que yo recuerde, me miró a los ojos. Yo lo había visto agarrar de manera semejante el copete de un potrillo con el objeto de inspeccionarle los dientes. ¿Qué deseaba? ¿Acaso iba a ponerme en venta? Sus ojos me parecieron prodigiosamente oscuros y sus cejas terriblemente espesas, muy similares a las de ese retrato. Mi padre pasó su otra mano por los músculos de mis brazos y por los tendones de mis piernas. Chevalier, me dijo entonces, se te ve espantosamente enclenque. ¿Qué hemos de hacer?
Bajé la mirada en silencio. Dios sabe cuán enclenque me sentía. Es hora de que aprendas a leer y escribir. ¿Por qué te sonrojas? Yo sé leer, contesté. Mi padre abrió grandes los ojos. Vaya, ¿quién te ha enseñado? Lo aprendí en un libro. ¿Qué libro? Alcé los ojos y contemplé a mi padre antes de responder. Su mirada era reluciente y había en su rostro un ligero rubor, pero yo ignoraba si esto era indicio de placer o de ira. Me aparté de él y fui al salón, donde recogí de un armario un tomo suelto del Roman Comique de Scarron. Como hacer esto me había obligado a atravesar la casa, estuve ausente unos minutos. Al regresar me topé con un extraño en la terraza, un hombre joven, humildemente vestido y con bastón. Había subido por el sendero y se hallaba frente a mi padre con el sombrero en la mano. En la otra punta de la terraza se encontraba mi tía. Sentada en el parapeto jugaba con un cuervo negro que teníamos en una jaula en la ventana del comedor. Me refugié con mi libro junto a mi padre y desde allí examiné al visitante. Era un joven de unos 28 años, ojos negros y piel tostada por el sol, mediana estatura, espaldas anchas, cuello corto y algo cojo de una pierna. Parecía cubierto de polvo, exhausto y pálido. Recuerdo que había algo atractivo en su palidez, pero yo ignoraba, claro, que esta palidez se debía tan solo a que se hallaba hambriento. Considerando estos hechos, dijo mientras yo llegaba, me he permitido abusar de la buena voluntad del señor barón. Mi padre volvió a sentarse con las piernas separadas, una mano en cada rodilla y el chaleco desabotonado, como era su costumbre tras las comidas. La verdad, dijo, no sé qué puedo hacer para ayudarlo. No hay ningún empleo para usted en esta casa. El hombre guardó silencio por un rato. ¿El señor barón tiene hijos? Preguntó al cabo de la pausa. Tengo este hijo que ve aquí. ¿Puede saberse si el pequeño Chevalier cuenta con un preceptor? Mi padre me echó una mirada. Parece que sí, exclamó. A ver, ¿qué llevas allí? Preguntó arrancándome el libro. El muy pillo tiene como profesor al señor Escarrón. He aquí su tutor privado. Me ruboricé bruscamente y el joven sonrió. ¿Ese es su único maestro? Quiso saber. Mi tía me ha enseñado a leer, dije, buscándola con la mirada. ¿Y tu tía es quien te ha recomendado este libro? Inquirió mi padre. No, dije, ella quiso que leyera Plutarco. Mi padre rompió a reír y el joven se cubrió la boca con el sombrero. Yo alcancé a ver, así y todo, que de sus ojos manaba una mirada bondadosa. Como se la había mencionado, mi tía avanzó lentamente, siempre con el cuervo en la mano hasta donde estábamos. Aquí la tiene usted ante sus ojos, de modo que puede juzgar cómo lucía. Recuerdo que tenía la costumbre de vestir de azul, pobrecilla, y sé que en esa ocasión se había ataviado con simpleza. Imagínela con una blusa de tela ligera, estampada, con grandes flores azules, un lazo también azul en el pecho y las puntas de sus chinelas azules asomando bajo unas tiesas en aguas blancas. Imagínela paseando por la terraza del castillo con un malvado cuervo encima del puño. Convendrá conmigo en que la imagen era muy potente. ¿Todo esto es verdad, hermana? Dijo mi padre. ¿Tan buen alumno es el Chevalier? Es un niño inteligente, respondió ella posando una mano en mi cabeza. Me parece que, si fuera necesario, podría apañársela sin un tutor, dijo mi padre. Con una tía así de sabia. Le he enseñado cuanto sé. Ya empezaba a hacerme preguntas que no podía contestarle. No lo dudo, exclamó mi padre, y más cuando se ha internado en la obra del señor Escarrón. Pregunta sobre Plutarco, aclaró mademoiselle de Bergerac. Para responderle me haría falta saber latín. ¿Desearía usted aprender latín, Chevalier? Propuso el joven mientras me obsequiaba con una sonrisa. ¿Usted sabe latín? Le pregunté. A la perfección, repuso con idéntica sonrisa. ¿Quieres aprender latín? Dijo mi tía. Todos los caballeros aprenden latín, acotó el joven. Contemplé sus pobres trazas, sus zapatos polvorientos y su ruinoso atuendo. Pero usted no es un caballero, le espeté. Con el rubor subido a las orejas contestó. Ah, yo me limito a enseñarlo. Así fue como Pierre Coquelin se convirtió en mi maestro. Mi padre, a quien le disgustaban todas las formas de conocimiento e investigación, lo contrató por el mero testimonio de su rostro y por el relato de su propio talento. Su historia, como él la expuso, se resumía en pocas palabras. Provenía de nuestra región y no era sino el hijo del sastre del pueblo. Es mi héroe, Thierry Baudelot. Como mostraba un vivo interés por los libros, no había sido promovido a trabajar al lado de su padre y en cambio había ido a estudiar con los jesuitas. Sin embargo, después de pasar poco menos de 3 años al lado de estos señores, se había ganado su antipatía a raíz de un simple acto de indisciplina y ellos lo habían reenviado de vuelta al mundo. Entonces se propuso sacar provecho de su excelente educación y viajó a París con la fantasía de ganarse el pan garabateando palabras.
Todo lo que alcanzó a garabatear fue su hambre, nada más, y poco faltó, por cierto, para que muriese de inanición. Por fin conoció a un agente del marqués de Rochambeau, que reclutaba jóvenes para un pequeño ejército que este último se aprestaba a enviar en auxilio de los insurgentes norteamericanos. Coquelin se alistó en las tropas de Rochambeau, participó en varias batallas y recibió a la postre una herida en la pierna, cuyo efecto era aún notorio. Al término de 3 años volvió a Francia y marchó a pie a la velocidad que podía hasta su pueblo natal. Allí supo que su padre había fallecido durante su ausencia, tras una larga enfermedad en la que todos sus modestos ahorros habían ido a parar a manos de los médicos, y que su madre había vuelto a casarse para profundo disgusto de él. El pobre Coquelin se hallaba sin amigos, sin dinero y hasta sin techo, pero ya de regreso en su tierra natal volvió a invadirlo su vieja pasión por las letras y, como todos los hambrientos exponentes de su oficio, puso los ojos en París. Allí ansiaba recuperar sus 3 años de soledad. Deambuló a solas, famélico, extenuado, hasta que fue a dar a las puertas de Bergerac. Entonces, mientras reponía fuerzas sentado en una piedra, nos vio salir a la terraza para digerir el desayuno al sol. Pobre Coquelin. Poseía el estómago de un caballero y anhelaba una tregua en su lucha contra el destino, con lo cual sintió que por un humeante plato de lentejas habría canjeado alegremente su futuro vago e incierto. Obedeciendo a este sencillo impulso, un impulso de conmovedora humildad, más si se ha conocido al hambre, subió por la alameda principal. Nosotros parecíamos bastante afables, un honesto caballero del campo, una muchacha que jugaba con un cuervo y un niñito que comía pan con mantequilla, y en efecto éramos tan afables como parecíamos. En lo que a mí respecta, no tardé en encariñarme mucho con mi preceptor, y soy feliz al pensar que fui con él un niño dócil. En esos tiempos, sabe usted, gracias a Jean-Jacques Rousseau, había toda una conmoción en las ideas acerca de la educación y afloraban 1000 teorías sobre el perfecto maestro y el perfecto alumno. Coquelin era un admirador de Jean-Jacques y es muy posible que conmigo emplease varias de sus enseñanzas. Por su naturaleza él era incapaz de cualquier acción desprovista de inteligencia o bondad y no le hacía falta entender lo humano a través de los libros. Pese a ello, era un gran lector y aun cuando no tuviese un libro en las manos, siempre llevaba al menos 2 en los bolsillos. Era dueño de una docena de pequeños volúmenes con obras de poetas griegos y latinos encuadernados en pergamino amarillo, los cuales, como tenía el hábito de decir, junto con una camisa de recambio y un par de calcetines blancos, constituían la totalidad de su biblioteca. Esos libros los había llevado a América y los había leído en tierras vírgenes, a la intemperie, a la luz de las fogatas o en barracas humeantes y atestadas. Sentía pasión por Virgilio. Muy pronto el señor Escarrón regresó a su armario, junto con los cubiletes y los mazos de barajas, y por un tiempo fui confinado a Virgilio, Ovidio y Plutarco, a quienes hallé estimulantes por obra y gracia del placer que le causaban a Coquelin. Pero mejores que todas aquellas historias que leíamos eran las historias de las aventuras de mi tutor, sus insólitos compañeros y encuentros y sus fascinantes relatos colmados de imaginación que, con toda la gracia del mundo, él narraba al llegar la hora propicia. Emprendíamos largos paseos y él me enseñaba los nombres de las flores y de los diferentes tipos de estrellas, y recuerdo cuánto me costaba memorizar a menudo todo aquello. Su caligrafía era fea, pero hacía dibujos bonitos con temas entonces de moda, ninfas, héroes, pastores y toda clase de escenas campestres. Yo creía que su saber y su talento eran inconmensurables y tanto lo atosigaba en procura de diversión que me parecía comprobar que su paciencia carecía de límites. En un comienzo, al presentarse en nuestro hogar, Coquelin nos había parecido flaco y consumido, pero antes de que transcurriera un mes había adquirido un volumen confortable, mas algo de ese aire untuoso y refinado, digno del tutor del hijo de un gran caballero. Aun así, jamás llegó a perder cierta gravedad y cierta actitud reservada, dos cosas cercanas a una dulce melancolía. Desde luego, la mitad del tiempo que pasaba conmigo se aburría de forma intolerable, y debió de costarle un triunfo no bostezarme en la cara, algo que, como él sabía que yo sabía, hubiese significado una licencia imperdonable. A la mesa con mis padres parecía estar todo el tiempo vigilándose a sí mismo, sopesando intensamente sus palabras y sus gestos. La verdad, supongo yo, es que nunca se había sentado a la mesa de un caballero y que, aun sabiéndose incapaz de un acto de verdadera incivilidad, dada la delicadeza innata de sus sentimientos, era muy vanidoso para correr el riesgo de violar cualquier clase de etiqueta.
Mi pobre madre cumplía a rajatablas el ceremonial y habría ordenado al mayordomo que pusiera los cubiertos, aun cuando no hubiese tenido nada que servir en los platos. Me viene a la memoria una cruel reprimenda que le propinó a Coquelin poco después de su llegada. Ella no acertaba a olvidar que, como le gustaba decir, lo habíamos recogido de la calle. Una noche, mientras cenábamos en ausencia de la señorita de Bergerac, quien se encontraba indispuesta, Coquelin ocupó inadvertidamente el asiento de ella, a fin de que estuviéramos vis a vis y no al lado. De inmediato, al ofrecerle un poco de vino a mi madre, recibió por toda respuesta una mirada insolente y glacial, como para que no le quedaran dudas de lo que ella pensaba de él. Según la simple filosofía de mi madre, el asiento de la señorita de Bergerac solo podía estar decentemente ocupado por ella, y dada su eventual ausencia debía permanecer vacío de forma notoria y sagrada. Cenar en Bergerac equivalía en el mejor de los casos a una ceremonia helada y lúgubre. Rememoro en este instante el gran salón comedor con sus inmensas ventanas y sus cortinas gastadas, el suelo de baldosas y la gran chimenea de mármol, el triunfo de una formidable escultura y con esos paneles encima de las puertas, dotados de galantes pinturas que representaban escenas mitológicas. Todo ello era obra de mi abuelo, que en tiempos de la regencia se había propuesto renovar y embellecer el castillo. Claro que sus recursos se habían agotado de improviso y nosotros podíamos tan solo jactarnos de una elegancia inconclusa. Mi madre y el barón charlaban en la mesa de los temas habituales en estos casos, lo cual consistía en una serie de insidiosos intentos de ella por extraer una información que él no deseaba o no podía entregar. Mi padre, en esencia taciturno y apático, intentaba invariablemente truncar el interrogatorio de mi madre, proclamando que no toleraba ningún chismorreo. Le gustaba estar tranquilo y que no se hablara más, o, mejor aún, rumiar su profunda alegría en los pliegues recónditos de su ancho pecho. La lengua inquisitiva de la baronesa era como una pálida llama en torno a una inmensa roca. Mi madre amaba la vida mundana. El aislamiento no había hecho sino agudizar toda su curiosidad. Se nutría de viejos recuerdos, raídos y manchados retazos de perifollo intelectual, de rumores, anécdotas y escándalos. De vez en cuando, no obstante, su curiosidad aumentaba, pues una vez por semana venía a cenar con nosotros el vizconde de Treuil. Este caballero, aunque bastante más joven que mi padre, era su amigo más íntimo y el único visitante que venía con frecuencia a Bergerac. Su presencia nos aportaba una suerte de perfume embriagador procedente del gran mundo, algo que yo advertía pese a mi edad. Tenía el vizconde una asombrosa fluidez oral, era elegante y refinado, y todo el tiempo recibía cartas de París, libros, periódicos, otros papeles impresos y copias de nuevas canciones. Cuando él cenaba en Bergerac, al llegar el momento en que se levantaba a la mesa, mi madre le enviaba un beso con una mano, ebria por la intensidad de las noticias recibidas. Oír hablar al vizconde era como asistir a un descorchar constante de botellas. Mi padre y él, como he dicho, eran sólidos amigos, lo más sólidos que permitían sus diferencias de personalidad. El señor de Bergerac era sombrío, adusto y serio, y tenía una voz grave y sonora. Había en él un toque de melancolía y, a falta de devoción, una acusada tendencia a la superchería. Los cimientos de su alma, estoy seguro, se apoyaban a falta de una sólida estructura en un suelo dadivoso en ternura y en compasión. En cuanto a Gastón de Turiel, poseía un temperamento muy distinto. Era diminuto y frágil, se veía descolorido y sus ojos azules brillaban como zafiros. Desde la óptica de una imaginación de pocas luces, resultaba tan alegre y despreocupado que encarnaba el modelo del alegre Veneur, seductor e impertinente. Pero a menudo me impactó que, mientras rumiaba alguna idea, una especie de sonido pedregoso en su voz sugería que él estaba, por así decirlo, hecho de piedra y que lo más recóndito de su corazón era duro. Por otra parte, aun siendo joven, mostraba tal agobio y agotamiento que era posible suponer que había apostado mucho en el juego de la vida y que, con toda certeza, había resultado perdedor. Sabido era, de hecho, que el señor de Treuil había dilapidado sus bienes y que su real ocupación en nuestra zona consistía en reparar las grietas de su fortuna, visitando en forma asidua a un pariente acaudalado que residía en un castillo vecino y que, ya muy enfermo y viejo, estaba a punto de morir. Pero, así como subrayo en su constitución la existencia de estas partículas básicas,
Sentiría mucho pintarlo como un ser menos justo y bueno o menos brillante de lo que aparentaba ser. Poseía un encanto irresistible, lo que en sí mismo es una virtud, y estoy seguro de que mi padre nunca habría aceptado a alguien de escaso valor masculino. El vizconde apreciaba, imagino, la generosa energía de la presencia de mi padre y, en contrapartida, el exquisito perfume del infalible savoir-vivre de su amigo. Adulaba el olfato de mi padre. Presentó en todo caso mil disculpas a la luminosa sombra del vizconde si es que he osado ensuciar su buen nombre. La historia le ha rendido honores. Pereció en el cadalso y demostró que sabía morir tan bien como vivir. Era él la última reliquia de la más pura juventud de los Bontemps, y mientras me observa desde la desgarrante tristeza del pasado con un brillo reprobatorio en sus fríos ojos azules y una sonrisa burlona en sus labios finos, siento que, elegante y callado como ha sido siempre, le corresponde la última palabra en nuestra contienda. Lo evocaré de aquí en adelante, tal como apareció una noche, o, en verdad, una mañana, al volver a casa de un baile en compañía de mi padre, quien lo invitó a dormir en Bergerac. Había hecho instalar mi cama en un trastero adyacente a la habitación de mi madre, donde de modo muy malsano yo dormía entre sus viejos vestidos, sus joyas y sus cosméticos. Mi madre apenas dormitaba, se pasaba las noches en salto de cama, consagrada a leer novelas, arrellanada en el colchón. Los dos caballeros llegaron a las 4 de la mañana e ingresaron en el pequeño salón de la baronesa, también lindante con su dormitorio. Supongo que estaban muy excitados, pues hablaron y rieron ruidosamente, y mi padre se puso a golpear la puerta del dormitorio mientras exclamaba que el señor de Treuil y él tenían frío y estaban hambrientos. La baronesa repuso que había un fuego encendido en su habitación y que podían entrar allí. Estaba contenta la pobre de tener noticias del baile y de vivir las impresiones de los hombres antes de que éstos cayeran dormidos, de modo que ellos entraron y tomaron asiento junto al fuego, y el señor de Treuil fue a buscar vino y galletas a donde le indicó mi madre. Como yo estaba despierto pude oír todo. Mi madre rezongaba y chillaba, y el vizconde reía porque había buscado en el sitio indebido. Me temo, es más, que la habitación de mi madre estaba repleta de sitios indebidos. Mucho después empecé a sentir hambre, yo también, en mi penumbroso trastero, por lo que salté de la cama y me aventuré en el dormitorio. Recuerdo aquella escena como se recuerdan ciertas escenas aisladas de la niñez. El lecho de mi madre con sus vastas cortinas descorridas, el pequeño y ávido semblante de ella con sus ojos negros y algo saltones, y, por último, los dos hombres junto al fuego, mi padre sentado con el sombrero puesto, contemplando absorto las llamas, y el vizconde de pie ante la chimenea, hablando, riendo, gesticulando, con un candelabro en una mano y un vaso de vino en la otra, de modo que derramaba un poco de cera aquí y un poco de vino allá. Vestía el vizconde de los pies a la cabeza ropas de terciopelo y seda blanca, con encajes plateados y un inmenso jabot. Se le veía muy pálido, más esbelto, ágil y espiritual que nunca. Su voz era débil y cuando reía se evaporaba al cabo de un breve espasmo. Uno era incapaz de decir que estaba riendo, salvo por cómo movía la cabeza, arqueaba las cejas y exhibía sus hermosos dientes. Mi padre estaba vestido de terciopelo carmesí, con unos revestimientos de color oro deslustrado. Mi madre me ordenó que volviera a la cama, pero mi padre me instaló sobre sus rodillas y apuntó con mis pies desnudos al fuego. Al poco rato, por el influjo del calor, mi padre se quedó dormido en el sillón, y desde donde me hallaba vi que el señor de Treuil, de pie junto al fuego, bebía su vino y le contaba historias a mi madre, hasta que yo también fui cayendo en la inocencia del sueño. Eran muy buenos amigos el vizconde y mi madre. Él admiraba la manera de pensar de ella. Recuerdo que, años después de esto, cuando mi madre murió y yo tenía ya edad para entender, él sostuvo que ella había sido una mujer valiente y entusiasta, que en la rancia soledad de Bergerac había dicho muchas cosas bonitas, cosas que el mundo nunca había llegado a oír. Durante el invierno previo a la llegada de Coquelin, el señor de Treuil se había hecho presente en Bergerac con amistosa frecuencia, pero un mes antes de dicho acontecimiento sus visitas habían empezado a espaciarse, hasta adquirir importancia y dar indicios de cierta motivación especial. Para explicarlo en pocas palabras, mi padre y su amigo habían resuelto entre ellos que era una buena idea que este último se casara con la señorita de Bergerac. Desde sus respectivos puntos de vista, no era Gastón de Treuil alguien hecho para el matrimonio, ni tampoco un partido conveniente. Amaba demasiado los placeres como para estar con una esposa adinerada,
y a la vez era muy pobre para mantener una sin dinero. Imagino, sin embargo, que mi padre razonaba que, si el vizconde llegaba a heredar los bienes de aquel pariente, el mejor modo de asegurar que preservase el dinero y de mantenerlo atado a sus deberes y obligaciones sería casarlo con una amable joven que le hiciera reconocer las virtudes de la vida doméstica y que lo animara a discurrir por la buena senda. Significaba sin duda un acuerdo conveniente en lo que atañe al vizconde, pero a mis ojos tenía poco o nada en cuenta la felicidad de la joven en cuestión. Se suponía que, en materia de mujeres, el señor de Treuil había conocido cuanto era posible conocer y que era tan blasé respecto de sus encantos como inmune a su influencia. De hecho, su modo de tratar a las mujeres y de conversar con ellas sugería un hondo aburrimiento, no una expresión de desprecio ni una afectación de cinismo, sino una cortés y absoluta indiferencia glacial. Una mujer simplemente encantadora no habría servido al propósito de mi padre, por lo que un instinto sólido y solidario lo había llevado a pensar en su propia hermana. Existían, claro está, diversas razones adicionales para que él confiase así en la señorita de Bergerac. A estas alturas ella era una mujer crecida, que no había recibido aún ninguna propuesta matrimonial aceptable. No tenía dote, y mi padre carecía de medios para concederle una. Su belleza, por otra parte, difícilmente podía considerarse comparable a una dote. Estaba, en fin, desprovista de esos vulgares anzuelos que en el caso de tantas jóvenes humildes sustituyen el atractivo del dinero. Si en pocos años no lograba establecerse de algún modo conveniente, no le quedaría otra opción que retirarse y consagrar su fe virginal a la fría santidad de un claustro. Yo estaba destinado a asumir con el tiempo el dominio y hasta las deudas de la casa de Bergerac, pero nadie esperaba que entonces debiera soportar también la carga de una tía solterona. Una boda con el señor de Treuil constituiría una alianza bastante útil y, en el caso de que él fuera el heredero de aquel pariente, una alianza más que exitosa. Debió transcurrir un tiempo hasta que el color de las intenciones de mi padre, así como el tinte un poco más suave de la complicidad del vizconde, se hicieron visibles a la luz de nuestro mundo en común. No solemos, en nuestra excelente Francia, como usted sabe bien, tomar un amante a prueba. Se espera de él que se decida en función de la dote de la mujer y que antes del casamiento se conforme con ver de ella tan solo el rostro. No se considera decente, y con razón, que uno pueda divertirse con su vaso de cerveza sosteniéndolo a la luz y permitiendo que lo atraviesen los rayos del sol antes de consentir en llevarlo a los labios. Gracias a los calurosos sentimientos de mi padre por Gastón de Treuil y al recíproco afecto de éste, el vizconde obtuvo el permiso para actuar como enamorado antes de hacer cualquier proposición a su debida forma. El señor de Treuil, en efecto, procedió paulatinamente y fue aproximándose desde muy lejos. Pasaron varias semanas hasta que la señorita de Bergerac advirtió algo de sus intenciones, y ahora que esta querida mujer aparece en mi relato, ¿dónde podría hallar, le pregunto a usted, las palabras necesarias para describir su encantadora personalidad, su mente tan fascinante y el placentero enigma que sintió apenas sospechó por primera vez que estaba siendo cortejada? No las hallaré en mi imaginación, porque para ello necesitaría echar mano de elementos dignos de una ópera cómica. Mis gustos se formaron de una vez por todas hace ya 50 años, pero si quiero rememorar a la señorita de Bergerac, debo acudir a mis más viejos recuerdos y hurgar en el dulce suelo virgen de mi corazón, pues Mademoiselle de Bergerac no es una sílfide brumosa ni una romántica ninfa alumbrada por la luna. Ahora mismo se yerga ante mí, colmada de vida, con el timbre de su voz en el aire, más vivaz que la mancha escarlata que dejó al morir. Existían buenos motivos para que la conciencia cada vez mayor de las atenciones del señor de Treuil, aun cuando estas atenciones no eran de momento sino proyectos, produjesen en el corazón de mi tía una seria conmoción. No tenía ella un ápice de coquetería y creo, muy sinceramente, que por su manera de ser no albergaba vanidades por el estilo. En todo caso, más allá de lo que le haya sucedido después de conocer al señor de Treuil, no tiene sentido hablar de coquetería, dado el estado de ignorancia en que se hallaba a la sazón. Su ignorancia en materia de hombres era, lisa y llanamente, grandiosa. Hasta entonces había tratado al vizconde solo de modo formal y distante, como un caballero de buena posición y de excelentes modales. En cuanto a las otras virtudes de él, ella había visto pocas y no de cerca. Esto alcanza para decir que mi tía vivía una uniformidad sin tregua,
Una vez por año pasaba 6 semanas con ciertas damas de la Visitación, en cuyo convento había sido educada y a quienes seguía queriendo. Media docena de veces por año iba a un castillo donde se alojaba al cuidado de una desinteresada châtelaine. 2 o 3 veces por mes recibía una visita en Bergerac. El resto del tiempo recorría con la gracia de un ángel y la paciencia de una mujer los recovecos en sombra y los senderos sin poder del jardín de Bergerac. Descubrir, pues, que el brillante vizconde de Treuil se disponía a pedir su mano no era nada intrascendente. Soy incapaz de imaginar con qué exactos sentimientos esperaba ella que aconteciera esto, pero no dudo en afirmar que, incluso en aquel momento, es decir, menos de un mes después de la llegada de mi tutor, sus sentimientos se vieron fuertemente influidos por su vínculo con Pierre Coquelin. La palabra vínculo acaso exagere un poco la relación entre la señorita de Bergerac y aquel excelente joven. 2 veces por día ella se sentaba a la mesa frente a él y media docena de veces por semana se cruzaba con él en las escaleras, en el salón o en el parque. Habíamos hospedado a Coquelin en un pequeño pabellón vacío en el marco de nuestros terrenos privados y, a excepción hecha de las cenas o de las circunstancias en que su presencia era especialmente requerida en el castillo, se quedaba recluido en sus aposentos. Era allí donde, cada mañana y cada tarde, tomaba yo mis lecciones. Imposible, en consecuencia, que naciera alguna intimidad entre estas jóvenes criaturas separadas también por barreras materiales y convencionales. Así y todo, como lo prueba lo ocurrido ulteriormente, con su sola presencia, Coquelin pareció ejercer de pronto una acción sutil en los pensamientos de Mademoiselle de Bergerac. En cuanto a la influencia de ella en Coquelin, creo que él se enamoró de mi tía apenas la vio aquella mañana en que irrumpió tan miserablemente en nuestro jardín. No necesito, desde luego, disculpar la audacia del muchacho. Usted, que me dice que se ha enamorado a primera vista del retrato de mi tía, comprenderá que el joven quedase impactado con el original. Quizás menos sensato, pero no menos natural, fue que la señorita de Bergerac se aventurase a pensar que mi protector era un hombre decididamente interesante. Frecuentaba tan pocos hombres que uno más o menos representaba para ella una enorme diferencia. La importancia de Coquelin se veía antes agigantada que empequeñecida por el hecho de ser, digámoslo así, un hijo de la tierra. Provisto como estaba él en su aspecto y en sus palabras de una estampa de auténtico plebeyo, abría a las fantasías de la joven un camino hacia un universo impreciso y desconocido. Coquelin excitaba su imaginación, calculo yo, de igual modo que un hombre como Gaston de Treuil habría excitado, y en efecto lo había hecho, la más tosca sensibilidad de varias pequeñas burguesas. La señorita de Bergerac se sentía tan a gusto y tan en paz con su posición social, tan poco inclinada a derogar con sus actos o sus ideas la perfecta dignidad de su abolengo que, con la mejor conciencia del mundo, acogió los sentimientos que le causaban las muchas virtudes de Coquelin tal como venían. Ella había sido educada en la creencia de que noblesse obliga, y no había visto hasta entonces más que gentiles hombres y paisanos de su comarca rural. Pienso que sentía una inconfesada curiosidad por ver qué clase de dibujo podía trazar alguien que no estuviera atado a las obligaciones de la nobleza. Es más, pienso que inconscientemente y con el mero propósito de alimentar sus sueños sin sustancia, pues en aquellos largos días de verano en Bergerac, sin galas ni visitas, sin músicas, ni libros, ni nada de cuanto hoy disfruta hasta la hija de cualquier tendero, ella tenía que haber tejido, salvo que fuese más simplona de lo que me gustaría que la creyera usted, miles de fantasías etéreas y frívolas. Mi tía debió de hacer comparaciones entre Pierre Coquelin y el vizconde de Treuil. No logro explicarme bien cómo Coquelin salió airoso de esa comparación. Reconozco con franqueza que en su lugar yo habría consagrado mi admiración al vizconde. En todo caso, el resultado principal de semejante juego consistió en mostrarle cómo, a pesar de sus tormentos y problemas reales, Coquelin había conservado cierta frescura masculina y cierta elasticidad, y cómo, sin haber sufrido ninguna aflicción excepto las nacidas de su vida licenciosa, el vizconde había perdido por completo su innata virilidad. Había algo en Gastón de Treuil que hacía pensar en un actor a plena luz del día, un actor sin luces de escena, pero esta es una visión más pedante y pretenciosa que aquellas de que era capaz la señorita de Bergerac. El vizconde no tenía más que aprender su papel y declamarlo, para que la ilusión fuese perfecta. Es posible que la señorita de Bergerac fuera algo simplona, y que mis teorías sobre sus sentimientos, tan imperfectas y vagas, sean fáciles de tejer con los hechos ya acaecidos.
Veo que usted protesta y que admira el retrato frunciendo el ceño. C'est bon. Estrechémonos las manos. Mi tía cogió las galanterías del vizconde con modesta y consciente dignidad y respondiendo con la más mínima urbanidad siempre que él la saludaba con una de sus inimitables reverencias. Una tarde habían pasado, creo, 10 días de la llegada de Coquelin. Fui a leerle en voz alta a mi madre, que estaba enferma en cama. El vizconde cenó después con nosotros y tras levantarnos de la mesa nos trasladamos todos al salón. A sus puertas Coquelin se despidió de mi padre para llevarme consigo a su pequeño apartamento. La señorita de Bergerac y los otros 2 caballeros se quedaron juntos en el salón. Tras caer la noche volví al castillo, subí al dormitorio de mi madre y la encontré en compañía de su cuñada. Mi padre ingresó enseguida en la estancia con aire sombrío y severo. «Hermana», exclamó, «¿por qué nos has dejado a solas en el salón? ¿No has notado que yo deseaba que te quedaras?» La señorita de Bergerac apartó los ojos del libro y miró a su hermano antes de responder. «He venido a estar con mi hermana. No quería dejarla sola». Mi madre, me apena decirlo, no era siempre del todo justa con mi tía. Acostumbraba a impacientarse con su falta de coquetería y ambición, con sus pocas ganas de hacer algo por ella misma, e intentaba dilucidar en qué punto exacto mi tía la había ofendido. De súbito te consagras a tu hermana, dijo mi madre. Hay deberes y deberes, mademoiselle. Agradezco que me hayas leído, pero ya puedes irte desprendiendo del libro. El vizconde maldijo en cuanto te marchaste, añadió mi padre. La señorita de Bergerac dejó el libro a un lado. Válgame Dios, puesto que él iba a proferir maldiciones hice bien en retirarme. ¿Le temes al vizconde?, dijo mi madre. Ya tienes 22 años, no eres una niñita. ¿Ella tiene 22?, clamó mi padre. Yo le he dicho que tenía 21. Francamente, hermano, habló la señorita de Bergerac, ¿qué es lo que busca el vizconde? ¿Desea casarse conmigo? Mi padre, tras escrutarlo un rato, bramó. Por Dios, parece que te negaras a creerlo, comentó mi madre. ¿No se lo has preguntado directamente a él? No. ¿Y tú? Contestó la señorita de Bergerac, tan excitada que se le habían encendido las mejillas. En breve, dijo mi padre con gravedad, el vizconde pedirá tu mano. ¿Y qué espera para hacerlo?, inquirió en forma insolente la señorita de Bergerac. Fidon, mademoiselle, aulló mi madre. Espera la muerte del señor Sorbiers, intervine yo, que había obtenido esa información de los labios de la criada de mi madre. Mi padre me clavó una mirada medio furiosa y dijo, espera heredar, se trata de una gran fortuna. Sería mejor, se me ocurre, dijo al cabo de un silencio mademoiselle de Bergerac, que esperase hasta entrar en posesión de los bienes. El señor de Sobriers, dijo mi padre alzando la voz, le ha dado ya su palabra una docena de veces. Aparte de eso, el vizconde te ama. La señorita de Bergerac enrojeció, desplegó una leve sonrisa y mientras lo hacía sus ojos se toparon con los míos. De pie, yo la observaba, como un niño observa a un amigo que de pronto revela un perfil novedoso. Mi tía extendió una mano y me atrajo hacia ella. La verdad sale de la boca de los niños, dijo al fin. A ver, Chevalier, ¿él me ama? Pamplinas, exclamó la baronesa. No se habla de estas cosas con los niños. Una muchacha debe creer lo que le dicen. Yo creí a mi madre cuando me contó que tu hermano me amaba. Él no me amaba en realidad, pero yo me lo creí y hasta donde alcanzo a saber no me ha ido tan mal. En los 10 días subsiguientes no volví a oír nada acerca de la boda de la señorita de Bergerac y supongo que de manera infantil dejé de pensar en el asunto. Una noche, a mediados del verano, el señor de Treuil vino a cenar y anunció que se aprestaba a acompañar en breve al infortunado señor de Sorbiers hasta ciertas aguas termales del sur, pues éste esperaba prolongar así su vida. Recuerdo que, tan pronto como nos sentamos a la mesa, se consultó a Coquelin como autoridad respecto de cierto tema, abordado por el vizconde en el que éste y mi padre se hallaban en desacuerdo. Por primera vez, me parece, honraban a mi tutor y tomaban en cuenta sus opiniones. Creo que la disputa fue en torno a un episodio de la Guerra de Independencia norteamericana, porque Coquelin, me acuerdo perfectamente, habló con la elocuencia y la fluidez que le confería el saber personal. Se me antoja que estaba un poco atemorizado por el sonido de su propia voz, pero así y todo salió del paso con éxito y suma dignidad. Le prestamos atención sin movernos de nuestras sillas. Mi madre pestañeaba, azorada, porque ese maestro de pacotilla fuera un orador tan eficaz. Mi padre, como corresponde a un caballero, sabía que,
por una especie de instinto, cuando alguien tenía algo divertido que decir y en esta oportunidad se echó contra el respaldo de su asiento, las manos en los bolsillos, limitándose a reír y premiar al orador con un intrigado fruncimiento de cejas. En cuanto al vizconde, individuo de buen gusto, se veía bien a las claras que se estaba divirtiendo. Él también acostumbraba a narrar historias, por consiguiente era buen juez. Tras cenar salimos a la terraza. Era una perfecta noche de verano, ni muy cálida ni muy fría. No había luna, pero las estrellas esparcían su luz débil y la tierra, con sus masas de vegetación oscura y el suave balanceo de las copas de los árboles, parecía responder al estímulo de tantos perfumes. No lejos de allí, tras un árbol de extraña silueta, un ruiseñor emitía el alegre delirio de su trino. Tuvimos el buen gusto de escucharlo en silencio. Mi madre se sentó en un banco de espaldas a la casa y con una mano extendida logró que mi padre se instalara a su lado. La señorita de Bergerac erró hasta la otra punta de la terraza y se apoyó en la balaustrada, donde no tardó en unírsele el señor de Treuil. Inmóvil y con la cabeza erguida, ella prestaba oídos al canto. El vizconde se sentó en el parapeto y, cruzado de brazos, orientó su rostro hacia ella. Tal vez llegó a decirle algo por debajo del canto del ruiseñor. Coquelin tomó asiento en nuestro extremo de la terraza y me instaló en sus rodillas. Al fin el ruiseñor cayó. Coquelin se puso de pie, deseó buenas noches a la compañía y atravesó el parque rumbo a su pabellón. Yo me uní al vizconde y a mi tía. El señor de Coquelin es un hombre inteligente, dijo el vizconde mientras se alejaba mi tutor. Ha hablado muy bien esta noche. Nunca antes había hablado tanto, acoté. Es muy tímido. Me parece, dijo mi tía, que es un poquito orgulloso. No entiendo, dijo el vizconde, que un hombre que se precie de tener orgullo acepte ocupar el puesto de tutor. Personalmente preferiría cavar fosas en el campo. El pequeño Chevalier agradece sus palabras, soltó mi tía con una risa. De hecho, el señor de Coquelin debe cavar muy pocas fosas, ¿no es cierto, Chevalier? Cava muy pocas, la verdad, dije, pero cuida, sí, algunas plantas. El vizconde y mi tía rieron. Está al cuidado de cierta planta muy valiosa, dijo mi tía, y rozó mi rostro con su abanico. En ese instante mi madre me llamó. Os hace reír. Oí que le decía a ella a mi padre al tiempo que yo me acercaba. Más vale que haga reír, dijo mi padre, y no llorar. Casi de inmediato la señorita de Bergerac y su compañero regresaron a la casa. Hermano, dijo mi tía, el vizconde me invita a pasear por el parque. ¿Puedo aceptar? Por supuesto, dijo mi padre, puedes ir con el vizconde tal como podrías ir conmigo. Ah, dijo el vizconde. Entonces ven conmigo, Chevalier, dijo mi tía. Por mi lado, yo te invito. Hijo, exclamó la baronesa, te lo prohíbo. Pero mi hermano me ha dicho que puedo ir de paseo con el señor de Treuil como si fuera con él. No objetará, por lo tanto, que lleve a mi sobrino, dijo, y me tendió una mano. Ni que fueras a viajar a Siberia, habló mi madre. ¿A Siberia? Rugió riendo el vizconde. Ah, no. Indeciso, yo titubeaba, pero mi padre me propinó un empujón. Después de todo, dijo, es mejor así. Cuando llegué a donde se hallaban mi tía y su enamorado, este último no había perdido el tiempo y hablaba sin rodeos. Su hermano me ha dicho, mademoiselle, que ya ha hablado con usted, había empezado a decir. Ella permanecía en silencio. Puede sentir indiferencia, prosiguió el vizconde, pero me niego a creer que no se haya dado cuenta de nada. Mi hermano ha hablado conmigo, dijo por fin mi tía, con aparente esfuerzo. Me ha puesto al corriente de su proyecto. Me honra saber que él abraza mi causa con tanto ardor como si fuera la suya. He hecho lo imposible para persuadirlo de que poseo lo que una mujer como usted está en condiciones de exigir. Al hacerlo casi me he convencido a mí mismo. Ahora solo resta convencerla a usted. Soy toda oídos. Con esto admite, en consecuencia, que no ha tomado de antemano una decisión en mi contra. Mon Dieu, exclamó ella con cierto énfasis, una simple muchacha como yo no toma decisiones. Usted me atemoriza, vizconde. Este es un asunto serio. Tengo la mala fortuna de haber perdido a mi madre. Solo puedo rezarle a Dios, pero las oraciones no me ayudan a tomar una decisión, sino tan solo a resignarme. Rece a menudo, por lo tanto, mademoiselle. No soy un pretendiente arrogante y desde que la conozco he perdido toda vanidad. No me tengo por un hombre bueno ni inteligente. Sé que usted me considera frívolo y tonto, pero le aseguro que no tiene la menor idea de cuán frívolo y tonto puedo llegar a ser. Cásese conmigo y nunca lo sabrá. Si no se casa conmigo, me temo que no se casará jamás con nadie. Es usted muy franco, vizconde. Pero se equivoca si cree que temo no casarme.
Puede ser feliz siendo soltera. Cada año paso 6 semanas con las damas de la visitación. Muchas de ellas son mujeres sobresalientes, mujeres adorables. Leen, educan a niñas jóvenes, visitan a los pobres. El vizconde soltó una carcajada y le interrumpió. Sí, se despiertan a las 5 de la mañana, desayunan coles hervidas, confeccionan chalecos de franela y preparan mermeladas muy sabrosas. ¿Por qué me cuenta todo esto, señorita? ¿Por qué intenta convencerme de que le gustaría llevar semejante existencia? Uno podría pensar que lo dice por coquetería. Supongo que es por ignorancia, ignorancia de sus propios sentimientos, de su naturaleza y aún de sus necesidades. El señor de Treuil hizo una pausa, y pese a que yo tenía una noción imperfecta de lo que significaban sus palabras, recuerdo que me impactó la expresión vehemente de su pálido rostro, que parecía refulgir en la penumbra. A todas luces estaba perdidamente enamorado. Usted no está hecha para la soledad, continuó, ni para ser enterrada en un decrépito castillo en lo más recóndito de una ridícula provincia. Está hecha para el mundo, para la corte y el placer, para ser amada, admirada y envidiada. No, usted no se conoce a sí misma, ni el propio de Bergerac la conoce, ni tampoco la señora de Bergerac. Yo por lo menos la aprecio y usted es sumamente hermosa. Vizconde, dijo la señorita de Bergerac, se olvida el niño. Al diablo con él, ¿para qué lo ha invitado? Usted no es una niña y me entiende. Usted es una mujer colmada de inteligencia, de belleza y de bondad. Aquí no saben valorarla. Creen que es una pequeña damoiselle en delantal. En nombre del cielo, hay algo en usted. Puedo verlo. Puedo sentirlo estando aquí a su lado, en medio de esta penumbra. Hay algo en usted por lo que cualquier hombre estaría alegremente dispuesto a morir. Señorita de Bergerac, repuso con vehemencia, habla usted de manera extravagante. No lo entiendo, y me inspira miedo. Hablo según siento. ¿Le inspiro miedo? Mucho mejor. Quiero agitar su corazón y obtener alguna respuesta para la pasión que agita el mío. La señorita de Bergerac guardó silencio por un rato, como poniendo orden en sus ideas. Si hablo con usted de este asunto, debo hacerlo con la mayor agudeza, dijo por fin. Debo entender con exactitud lo que dice y lo que quiere cada uno de nosotros. Resulta evidente, pues, que no debo hacerme ilusiones de inspirar en usted ningún grande grado de afecto. No se puede prometer amar a alguien, vizconde. Yo me limito a responder en nombre del presente. Mi corazón está tan lleno de buenos deseos hacia usted que me cuesta relativamente poco proclamar que no lo amo. Y cualquier cosa que diga acerca de mis sentimientos significará lo mismo para usted. Ya me ha dicho usted que me ama. Dejémoslo así. Sin embargo, usted parece dudar de mi palabra. No juzgue mi aspecto, que no es capaz de hacerlo. Yo le creo, vizconde. Muy bien, es un punto a mi favor. Pasemos a los restantes. Tengo 30 años de edad, poseo un muy buen nombre y una pésima reputación, y aunque he caído por debajo de mi linaje, honestamente pienso que he logrado sobreponerme a mi fama. Creo no poseer vicios de carácter. No soy ni brutal, ni avaro, ni celoso. En cuanto a mi riqueza, me veo obligado a admitir que consiste ante todo en esperanzas. Mis bienes son casi equivalentes a los de su hermano, y usted sabe cómo esto obliga a vivir a su cuñada. Pero mis horizontes son particularmente halagüeños. Mi tío abuelo, el señor de Sorbier, posee más que nada en tierras una fortuna equivalente a unos 3 millones de libras. No cuento con rivales importantes, ni por linaje ni por dedicación. Mi tío ha cumplido 87 años, está paralítico y en los últimos meses le he asediado con tal constancia que su rendición, así como su extinción, es solo cuestión de tiempo. Ayer me ha solicitado que lo acompañe a los Pirineos a beber no sé qué aguas medicinales. Lo menos que él puede hacer a nuestro regreso es otorgarme una bonita asignación, la cual, sumada a mis ingresos y a la espera de mejores cosas, fácilmente supondrá una renta suficiente como para sostener una pareja cuyas exigencias sean razonables. Hubo una pausa de unos segundos, durante la cual caminamos en silencio bajo la luz de las estrellas, velada por la vegetación. El silencio se quebraba tan solo cuando el vestido de mi tía rozaba una rama, una piedra. Qué pena, dijo ella al fin, que usted no pueda hablar de esta fortuna en presente y deba hacerlo en futuro. Claro que sí. Ocurre que, hasta conocerla a usted, yo no pensaba en casarme. ¿De qué me serviría ser rico? Si hubiese previsto hace 5 años este momento, ahora me estaría presentando con mucho más que con promesas. Al menos, vizconde, prosiguió ella con pasmosa sangre fría, me hace usted el honor de tener una muy buena opinión acerca de mí. Espero que no se ofenda al descubrir que la prudencia es una de mis virtudes. Si me caso, quiero casarme bien.
No solo cuenta el marido, sino también el matrimonio. Aceptándolo a usted tal como hoy se presenta ante mí, consumaría una alianza que no sería brillante en lo material ni en lo sentimental. De acuerdo. Yo la amo, aunque con prudencia. Supongamos, por lo tanto, que volviera a presentarme aquí en 3 meses, con los títulos y los ingresos de una fortuna equivalente a 1,5 millones de libras. ¿Consideraría entonces que soy un partido tan brillante como para hacer olvidar que no me ama? Nunca podría olvidar eso. Bueno, tampoco yo. Produce una especie de armonía tan triste. Pero si en 3 meses, reitero, le ofreciera una fortuna en lugar de esta pobre mano vacía, ¿aceptaría una cosa en reemplazo de la otra? Mi tía se detuvo súbitamente. Espero, vizconde, dijo con aparente simpleza, que no cometa usted ningún desatino del que tenga que arrepentirse. Dios me libre de ello, mademoiselle. Será una mano limpia y una fortuna igual de limpia. Si usted me pide una promesa, un compromiso, usted no me dará nada de eso, ya lo sé. Le pido entonces que me conceda solo una pequeña esperanza, en la forma que usted quiera concedérmela. Avanzamos unos pasos y salimos de las sombras, bajo el cielo despejado. La voz del señor de Treuil, al tiempo que pronunciaba estas palabras, sonaba grave, profunda, tierna y llena de súplica. Es imposible que la señorita de Bergerac no se hubiera conmovido, al menos un poco. Supongo que se sentía algo atemorizada por haber despertado tanta devoción en un hombre como él, con esa reputación de frío e inconstante. Le deseo el mayor éxito en sus nobles esfuerzos, dijo tendiéndole la mano. En cualquier caso, la fortuna lo hará feliz. En un caso le procurará una mujer, en el otro lo ha de consolar. Consolarme, odiaré esa fortuna. Echaré con desprecio al mar. La señorita de Bergerac no tenía, claro está, intenciones de que su enamorado se hiciera ilusiones. Ay, vizconde, entiéndame, dijo, me guardaré de hacerle ninguna promesa. Mi hermano se arroga el derecho de conceder mi mano. Si desea hoy que me case, es seguro que lo seguirá deseando en 3 meses. Yo nunca lo contradije. De aquí a 3 meses pueden pasar muchas cosas. Tal vez para usted, pero no para mí. ¿Va a ver a sus amigas de la Visitación? La verdad es que no. No quiero pasar el verano metida en un claustro. Prefiero la verde campiña. Muy bien, la verde campiña. No hay mejor opción. La dejo bajo el cuidado del chevalier, pues. Tras haber dado media vuelta al parque, tomamos un sendero que se extendía hacia la casa y que a medio camino, más o menos, se dividía en dos callejones. Uno que desembocaba en la avenida principal y otro que se dirigía al pequeño pabellón habitado por Coquelin. Allí donde el sendero se bifurcaba, crecía un voluminoso roble con un banco circular alrededor de su tronco. El árbol ocupaba, creo, el punto central del terreno. Mientras nos acercábamos al roble, mi mirada recorrió el sendero que llevaba al pabellón y vi que la luz brillaba en una de las ventanas de Coquelin. Enseguida propuse que lo visitáramos. Mi tía se opuso esgrimiendo que mi tutor sin dudas estaría ocupado y que no le agradaría esta interrupción. Yo insistí. Ella añadió que le parecía inconveniente. ¿Inconveniente? Inconveniente para mí. Una dama no visita a un joven en su domicilio. A esto el vizconde dio un grito. En parte le causaba gracia que ella le confiriese al insignificante Coquelin el poder de comprometerla. En parte estaba contrariado porque ella no consideraba que la presencia de él fuese suficiente garantía. Se me ocurre, dijo el vizconde, que estando en compañía del pequeño chevalier y de mí, usted bien podría aventurarse. Como le plazca, dijo mi tía, y en consecuencia abrí el camino hacia la morada de mi tutor. Era una pequeña construcción de una sola planta que, no sin cierta elegancia, se alzaba entre los árboles y resultaba todavía habitable a pesar de su lamentable estado. El pabellón había sido construido por el mismo ancestro a quien Bergerac, aun faltándole ciertas comodidades básicas, le debía muchos de sus lujos más superfluos, y había sido concebido, supongo yo, como escenario para sus placeres, esos placeres que él prefería cultivar en cualquier sitio, excepto bajo el techo de su propia casa. Ignoro si llegó a usarse, pero lo cierto es que semejaba muy poco a una casa de placer. Los muebles de antaño habían sido trasladados hacía tiempo a los desprovistos salones del castillo, y el lugar ahora parecía oscuro, desnudo y frío. Al frente habían permitido que creciera salvajemente la maleza, a tal punto que éste impedía que entrara luz por las ventanas, pero en la parte trasera, correspondiente a las dos habitaciones que él ocupaba y que habían sido provistas de los objetos necesarios para su comodidad, Coquelin había
obtenido el permiso de mi padre para efectuar una gran poda y limpieza, por lo que gozaba del sol y de un agradable paisaje campestre. Fue en la mayor de estas dos habitaciones, convertida en una suerte de despacho, donde hallamos a mi tutor.